¿Cómo fue esta semana, iglesia? ¿Bien? Bienvenidos. Me gustaría que abrieran sus Biblias en el libro de Hebreos, la epístola, mejor dicho, la carta a los Hebreos. En el capítulo 2. Y vamos a tener estos dos puntos. Hay otros dos puntos que no se van a ver hoy, se van a ver la semana que viene, pero vamos a trabajar sobre la porción. Capítulo 2 de Hebreos. Desde el versículo 1 dice: por tanto es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confiaron, o nos la confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El pasaje central de estos 4 versículos en el que vamos a hacer énfasis esta mañana es: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Versículo 1. No hay nada más importante, iglesia, que la salvación por medio de Cristo, y es necesario ocuparse de ella. Muy necesario ocuparse de la salvación. En el mensaje pasado compartí con ustedes sobre la superioridad o la supremacía de Jesucristo. Enfaticé su supremacía como el verbo de Dios, la palabra misma de Dios, hablara a los hombres directamente sin la necesidad de un profeta intermediario. Hablé con ustedes sobre la supremacía de Jesucristo como dueño de todo, como creador, como Dios hecho hombre para manifestar corporalmente a Dios, y por último su supremacía sobre cualquiera de los seres creados, sean ángeles, seres humanos, que solo Jesús no ha sido creado, no es un ser creado, y es el supremo sobre toda la creación. Él ocupa una posición especial en la Trinidad, igual al Padre, igual al Hijo, porque es igual a Él mismo, igual al Espíritu Santo. O sea, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Hijo, el Espíritu Santo es Padre. Jesús es Padre, Jesús es Hijo, los tres en uno. Un misterio, una realidad, una verdad establecida. En el capítulo 1 de Hebreos no hay mandamientos para la iglesia. No se dice que debemos hacer algo. La semana pasada no se habló de ningún mandamiento. Todo el capítulo es una declaración, una celebración de la palabra suprema de Dios al mundo. Jesucristo, el Hijo Dios. El capítulo empieza: Dios, habiendo hablado desde mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Ese es el mensaje principal del capítulo 1.
ocurrió algo absolutamente estupendo con la llegada del Hijo de Dios. Hoy voy a hablar de lo que Cristo como el Supremo Salvador nos provee. Que ahora ya no estamos bajo la ley, sino que tenemos libertad de acceso porque el velo está abierto. Es decir, por la carne de Cristo estamos bajo la gracia. Que no hay nada más importante que la salvación por medio de Cristo y es necesario ocuparse de esa salvación. Esto tomando como base la porción de Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 18 realmente, pero hoy solamente tocaremos los 4 primeros versículos. El mensaje se va a dividir en 2 partes en el día de hoy, pero consta de 4. La primera parte, una advertencia imprescindible, una advertencia imprescindible. La segunda parte es que Dios cumple sus advertencias. En la primera parte hay una advertencia imprescindible y en segundo lugar, Dios cumple sus advertencias. Luego, la semana que viene estaremos viendo al autor de la salvación trabajando en esto mismo y también la iglesia como tal, incluida en este cuerpo, en estas ordenanzas, en esta observancia es la palabra. Entonces, en primer lugar, les pido que abran sus boletines. En primer lugar, vamos a hablar de una advertencia imprescindible. Una advertencia imprescindible. Y nos encontramos pues en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. En algunas versiones dice que nos deslicemos. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es? Y empiezo con preguntas. A mí me gusta hacer muchas preguntas que ustedes mismos deben responderse en muchas ocasiones. ¿Cuál es el gran problema de la humanidad? ¿Y cuál es la solución al problema? La respuesta está aquí. Contiene Hebreos 2, versículo 1, una información muy importante. Lo voy a repetir. Por tanto, es necesario, con más diligencia, que atendamos las cosas que nosotros hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra oír tiene una connotación muy especial. Escuchar y oír son 2 acciones diferentes que nuestro sistema auditivo hace. Cuando yo escucho, probablemente es porque algo ha llegado a mi oído. Escuché algo, escuché un ruido, escuché un ruido. Pero cuando yo oigo palabras. Y a veces tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué está pasando con nosotros? ¿Estamos oyendo palabras o solamente estamos escuchando ruidos? Pero aquí también hay 2 palabras muy interesantes y que son enfáticas y que tenemos que analizarlas para comprender mejor el mensaje en Hebreos, capítulo 2. Mire, estas palabras son en primer lugar diligencia. Perisosteros es la palabra en griego, perisostero. La palabra perisostero en griego es dar absoluta atención. Cuando una persona dice voy a hacer una diligencia, es porque tiene que prestar atención a algo en lo que tiene que hacer. Es algo importante, tengo que hacer esta diligencia. Pero aquí el autor del libro está diciéndonos que la diligencia, el perisostero, tiene algo que ver más allá de lo que usted puede hacer con sus responsabilidades.
Y nos está diciendo aquí que tenemos que escuchar, que tenemos que atender de manera diligente. Diligente. Darle absoluta atención a lo que vamos a estudiar, a lo que tenemos que escuchar de la palabra. Tener sobre la palabra, tener sobre la voluntad de Dios una vigilancia abundante. Abundante, vigilar abundantemente lo que Dios nos está diciendo. La otra palabra, aparte de diligencia, es deslicemos. Deslicemos es parareo. Literalmente, fluir deslizándose hacia un lado. Ayer estábamos en el béisbol y después de casi 32 años, yo no había ido a un estadio de béisbol cuando yo era un fanático desde los 12 años y en las temporadas no salía del béisbol. Ayer quería hacer lo que cuando muchacho hacía, brincar, pero ya yo no puedo. Pero hubo algo en el béisbol que no fue el juego y fue un monkey, un chanchito, monito, no sé cómo le dicen acá. Chango es que le dicen, ¿verdad? Oh, okay. Y era pequeñito, el changuito pequeñito montado sobre un pastor ovejero, un perro pastor ovejero, y persiguiendo unos cabritos que soltaron en el campo. Y el monito estaba amarrado al perro, evidentemente, estaba sujeto, porque si no se hubiese caído, pero el monito se deslizaba hacia los lados, parareo, se iba de los lados. Irse de los lados tiene que ver con perder el equilibrio. En un momento dado, el monito, el changuito, perdía el equilibrio y se iba de los lados. Hermano, y esto es lo que nos está diciendo aquí el apóstol. No sea que deslicemos, no sea que perdamos el equilibrio, no sea que nos escurramos, que nos caigamos de donde estamos. No sea que lo que nos están comunicando, como no lo estamos oyendo, solo escuchamos ruidos, nos deslicemos. Es evidente que los destinatarios de esta carta no estaban poniendo mucha atención a las palabras dichas por Jesús. Y lo demostraban porque se aferraban a su tradicionalismo, se alejaban de la verdad por seguir en sus tradiciones judías. Yo particularmente quiero sacar de este libro enseñanzas punzantes que están vinculadas a la supremacía de Jesús y a la perseverancia de los santos, a la perseverancia de su pueblo en su voluntad. Jesús es supremo, pero Él debe contar con un pueblo que persevera, que es perseverante. Los santos debemos ser perseverantes en lo que aprendamos, en lo que hagamos, en lo que iniciemos. El capítulo anterior, se presenta la naturaleza digna, recta y poderosa de Jesucristo. Entonces, iglesia, en esta oportunidad, en el segundo capítulo, el Espíritu Santo nos está conduciendo y estaba conduciendo también al pueblo en aquella oportunidad a dar una mayor atención a la palabra traída ahora, ¿por quién? Por Jesús. Debemos entender eso. En otros tiempos la palabra fue traída por profetas, pero en este tiempo es Jesús, no profetas. Los destinatarios estaban en peligro de dejar su profesión cristiana también por temor o tal vez por apatía. Tenían miedo de persecuciones, de señalamientos, o tal vez le daba un poquito de flojera. Y la advertencia era, si aceptaban la superioridad de Jesucristo, lo tenían que demostrar por la perseverancia misma de la fe. ¿Entendieron esto?
Si yo conozco a Jesús, si yo soy de Jesús, si yo tengo la salvación, iglesia, yo tengo que perseverar en el camino de Jesús, que es el fruto que tengo que dar para poder demostrar que pertenezco al Rey. Los destinatarios de Hebreo estaban en peligro de dejar esta profesión. Iglesia, la salvación no es simplemente un lugar como algunas personas lo han ubicado. Estoy salvo, ahora estoy en un lugar diferente. No. La gente que piensa así, evidentemente lo que está pensando es descansar pasivamente. Ah, ya soy salvo, puedo descansar. Ahora descanso, porque sé que lo que me espera es el cielo. Es algo que no es la realidad. O a lo mejor podría ser parte de ella nada más. ¿Eres salvo? Sí, decimos. Sí, soy salvo. ¿Vas al cielo? Sí, yo voy al cielo. Pero ¿y el camino por el cual tú tienes que transitar? Estás transitando por el camino de la salvación. Es tan cierto esto de que transitas o de que no transitas. Y te voy a decir algo, la respuesta que debes dar aquí es tan cierta como las otras dos respuestas que se dieron. Si estás caminando en Cristo, si tú eres salvo y si tú vas al cielo, tú tienes que perseverar. Entonces aquí deberías decir, sí, yo persevero. Si no somos diligentes, si no somos activos, progresando en el camino de la fe, nos vamos a deslizar poco a poco, vamos a perder el equilibrio y esto nos va a hacer alejar del Hijo de Dios. Esto nos va a hacer alejar de las demandas del Hijo de Dios. Como un barco, hermanos, sí, así mismo, como un barco que por descuido de su piloto pasó de la seguridad del puerto y se va y se escurre hacia la destrucción. No obstante, Hebreos 6, capítulo 19, si quieren lo buscan ahora, está en el mismo libro, capítulo 6, versículo 19. Hebreos 6, 19 describe nuestra esperanza, y ya que hablé de un barco, nuestra esperanza la describe como un ancla, porque el ancla de nuestra esperanza son las promesas de Dios. Y las promesas de Dios no cambian, hermanos, siempre son las mismas. Él no va a cambiar sus promesas. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, versículo 15. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra detrás del velo. Y ya veremos esto más adelante cuando abracemos ya este capítulo. ¿Qué es esto del velo? De lo que hoy también hemos hablado un poco. Las exhortaciones a nosotros, hermanos, hoy aquí, las exhortaciones que dio el escritor de los Hechos en aquel tiempo son las mismas para nosotros hoy, exactamente las mismas. Así que pongamos atención al Evangelio y no a nuestras tradiciones, no a nuestras ideas, no a nuestros propios pensamientos, porque si no, nos vamos a deslizar y nos vamos a alejar de la verdad. Así es, hermanos, así es. Dios, hermano, nos está dando una advertencia. Y esta advertencia, cuando se dice imprescindible, es que esta advertencia la tenemos que tomar completamente. No debemos prescindir de ella. Está allí. Es imprescindible. Y todo este libro nos trae grandes advertencias y especialmente una gran advertencia. Pero en el día de hoy y en el día de la semana y el día domingo que viene, vamos a ver algo muy importante en relación a esto.
Ahora vamos a entrar a una parte más contundente, a una parte que es más fogosa, a una parte que ha sido muy discutida y muy trabajada con las denominaciones evangélicas. En segundo lugar, hermanos, Dios cumple sus advertencias. Dios cumple sus advertencias. Mira, hermano, el pecado siempre nos alcanza. Siempre. Y Dios va a cumplir sus advertencias hacia nuestra vida de alguna manera u otra. No vamos a escapar del dedo de Dios. No vamos a escapar de su mirada. No vamos a escapar bajo ningún criterio absolutamente de su juicio. Sea aquí o sea allá, en los cielos. Y yo creo que más acá. Los versículos 2 al 4. Vamos a leer los versículos 2 al 4 del capítulo 2. Vuelvan al capítulo 2. El capítulo 6 fue una referencia. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos las confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según sea su voluntad. Tres palabras en este pasaje. Tres palabras interesantes. Transgresión, retribución, que quiere decir castigo, y descuido. Y descuido. Tres palabras que también tenemos que analizar en este punto. Tres palabras, hermanos. La vez pasada, en el punto pasado, hablamos de dos palabras. ¿Cuáles eran? Diligencia. Seamos más diligentes, el versículo 1. ¿Y cuál es la otra? Que no nos deslicemos. Ahora vienen tres: transgresión, retribución y descuido. La palabra transgresión, parabasis en el griego, está relacionada primeramente con ir a un lado. Otra vez encontramos esto. O sea, cambiarme de un sitio, transgredir, pasar de un lado al lado donde no debo estar. Y miren, y esto de analizar en griego, lo hacemos, ¿verdad? Lo ha hecho Josué mucho, lo hago yo. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros analizamos el griego? O tal vez también el hebreo, si estamos trabajando en el Antiguo Testamento. Porque ahí está la sustancia misma de lo que quiso escribir, de lo que Dios puso en el papel por medio del escritor. Y muchas veces cuando se traduce se pierde un poco en el sentido del idioma al cual se está traduciendo, se pierde un poco la connotación de aquella palabra. Así que esta palabra está relacionada con eso. O también al acto de sobrepasar, de brincar, de saltar algo. Es como cuando voy haciendo algo, no, vamos a dejar esto aquí y saltemos al siguiente paso. Ok, en el Evangelio, en la voluntad de Dios no podemos saltar pasos. Todos los tenemos que ir llevando. No estamos preparados nunca para saltar un paso. Los pasos están dados para que los demos. Se emplea también metafóricamente para denotar transgresión, el quebrantamiento de una ley. Cuando se quebranta una ley, la transgresión es el quebrantamiento a una ley. Eso es transgresión, quebrantar la ley, traspasar, salir por un lado, buscar un atajo. Retribución, que es la segunda palabra, mistapodizá. Son un poquito difíciles. Mistapodocía. Mistapodocía. Literalmente tiene que ver con galardón. ¿Quién quiere recibir una mistapodocía?
Amén, digan, todos quieren. Allá Armando levantó la mano. Un galardón, retribución, hermanos, es una recompensa. Ya van dos palabras que están un poquito, parecen contrarias, antagónicas, ¿verdad? Por un lado estoy separándome, pero por otro lado estoy recibiendo una recompensa. Y después viene ameleo, que quiere decir descuidar. Denota dos cosas: ser negligente, no cuidarse, y esto tiene que ver con ser negativo. Esto tiene que ser con no cuidar, con descuidar algo, por no tener deseos de hacerlo. O sea, cuando uno descuida algo porque lo descuidó, indiferentemente lo que sea, a veces se nos pierde algo, y pasando el tiempo, las mujeres que usan esos bolsos tan grandes, con muchas cosas adentro, yo creo que ellas tienen control. Las mujeres deben de tener un archivo aquí en su cabeza, una base de datos muy bien hecha para saber lo que llevan en su bolso. Yo a veces no sé lo que llevo en mi billetera, ¿ok? Ayer, cuando estuve en el béisbol, pagué el estacionamiento, que fue más caro el pago del estacionamiento que la entrada al estadio. Y cuando pago el estacionamiento, cuando voy a pagar el estacionamiento, que ya estoy entrando, yo digo, uy, si yo no tengo feria. Entonces le digo a mi cuñado, ¿tú tienes $10? Me dice, sí, claro, aquí tengo. Y él tenía $20 nada más. Era lo que le quedaba en su billetera. Entonces le digo, préstame 10. No, que te voy a prestar, toma, paga. Tú pagaste las entradas, yo pago el parking. Y pagué. Ok. Estuvimos en el juego, todo eso. Yo tenía sed y no tenía cómo comprar una botella de agua. Y le digo a Jonathan, en un momento dado le digo, Jonathan, por favor, ¿me puedes traer 2 botellas de agua? Él iba a comprar agua. Y entonces yo voy a sacar el wallet, la billetera, pero digo, uy, sí es verdad que yo no tengo dinero, y me va a dar pena otra vez pedirle lo que le quedaba a mi cuñado. Y Jonathan me brindó las 2 botellas de agua. Gracias, Jonathan. Pero cuando yo llego a mi casa, hermano, qué vergüenza, yo cargaba $50 en mi cartera, 2 billetes de 20 y uno de 10, y yo no los vi. Entonces saco el billete de 10 y tuve que pelear con mi cuñado para que lo aceptara, porque yo estaba pagando todo, era mi responsabilidad. Cuando uno no sabe lo que tiene, lo descuida. Cuando uno cree que ha perdido algo, lo descuida. Hoy no encuentro esto, hoy no encuentro aquello, y lo descuida. O cuando uno deja algo en el vehículo, como un biberón de un niño debajo de un asiento, y después a los días aquel vehículo no se aguanta el mal olor, ¿ok? Es porque uno descuidó lo que estaba allí, que era de uno, que tenía uno que tener cuidado, hermano. Así sucede con la salvación, así sucede con el evangelio, así sucede con la voluntad de Dios. Podemos descuidarla, bien por negligencia o bien, hermanos míos, por desinterés. La negligencia viene por el hecho de que yo sé que tengo que cuidarlo, pero me da flojera hacerlo. Sé que tengo que limpiar la casa, pero no quiero hacerlo. Y el desinterés, hermanos, es que soy simplemente desinteresado, flojo o como sea, no quiero ver eso. Lo pongo a un lado. Ser descuidado con respecto a negligir. Cuando, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo en capítulo 4, versículo 14, no descuides el don que hay en ti. No descuides tu don. Ten un poco más de cuidado con las cosas que Dios te ha entregado. Sean físicas o sean espirituales. Mensajes particulares de Dios fueron comunicados por Él.
por medio de administradores en el pasado. Fíjense, dice, porque si el mensaje anunciado por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. O sea, aquí ahora vamos a ver cuál es el contexto de esto. Si yo descuidé, si yo transgredí, y Dios me va a dar ahora la justa retribución por haberlo hecho, claro que me lo va a dar. Y Él me dice, mira, Eduardo, yo le di a los ángeles mensajes especiales para que los llevaran. Yo hablé por medio de mis ángeles, y cuando mis ángeles me fallaron, los mandé al infierno, los mandé al abismo, y ahí están ahora los ángeles que fallaron. Lo mismo que quiere hacer Dios conmigo lo hizo con sus ángeles, y sus ángeles le fallaron, aún mucho más a mí me va a disciplinar. La palabra ángel se deriva de la palabra griega angelos, la cual significa mensajero, un mensajero. ¿Ok? La palabra corresponde a malak en hebreo. También tiene el mismo significado, es un mensajero. Pero en otras ocasiones, escucha esto, iglesia, en otras ocasiones estas palabras son asignadas para referirse a seres humanos. ¿Ok? Para referirse a seres humanos, ángelos o malak. Personas ordinarias que transmiten un mensaje. No vamos a entrar en esto porque no vamos a estudiar los ángeles ahora. Pero si lo quieren, lo anotan allí en sus notas. Pueden anotar Job capítulo 1 versículo 14. Era un mensaje asignado a una persona de parte de Dios para dárselo a Job. Lucas capítulo 7 versículo 24. Y Lucas capítulo 9 versículo 52. Personas, gente ordinaria, que se les ha dado un mensaje para que se lo diga a otra persona. Profetas como Isaías 42:19, como en Malaquías 3:1, profetas. Sacerdotes como en Malaquías 2:7, ahí están. Líderes de la iglesia como Apocalipsis en capítulo 1 versículo 20, líderes de la iglesia misma. Mensajes. Un mensaje de parte de Dios para una persona, un grupo, un pueblo en especial. Esos podían ser ángeles también, aunque no eran de la creación angelical específicamente hablando, eran mensajeros. Algunas veces Dios se refiere en esto en forma figurada acerca de cosas creadas por Él que vienen siendo también mensajeros. Por ejemplo, lo creado, todo lo creado. Había también en Éxodo una columna de humo, ¿verdad?, que iba dirigiendo al pueblo. Eso era un mensajero de Dios. La columna de humo que iba dirigiendo al pueblo, o la columna de fuego por la noche. También podemos ver que las pestilencias o las plagas de las cuales la Biblia habla también son mensajeros de Dios. Dios le envió mensajes a Faraón a través de las plagas. El Señor, amada iglesia, comunicó ciertos mensajes por medio de los ángeles. Números capítulo 22 y al capítulo 24. Lean la historia de Balaam. ¿Alguno ha leído la historia de Balaam alguna vez? Un profeta que Dios le manda a hacer algo, pero que él va a hacer lo contrario. En fin, no voy a contar la historia, pero es así. Léanlo. Números. Le habló un burro a Balaam. Un burro le habló a Balaam. El burro lo llevó por un camino, porque el burro vio un ángel con una espada de fuego así flameante, y el burro dijo, por ahí no me voy a meter, y lo llevó por otro camino, y él le daba al burro con su fuete, y trataba de sacar al burro del camino y llevarlo al camino donde era. Y luego cuando lo está llevando, ve otra vez al ángel allá, y el burro se va por otro lado y le sigue pegando, hasta que el burro le habla y le dice, ¿por qué me pegas tanto, amo? ¿Qué te estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Yo no tengo la culpa. Hay un ángel allí que me está señalando a dónde debo ir.
hasta que el mismo Balaam vio al ángel y se dio cuenta. Bueno, la historia es muy interesante, léanla, ocupa 3 capítulos de la Biblia en el libro de Números 22 al 24. Si la palabra de Dios, amada iglesia, fue dada por profetas, en algunos casos especiales de Dios fue dado por medio de ángeles, tales mensajes debían cumplirse con todo el celo para no recibir la retribución de Dios por causa de la transgresión. Mucho más, el mensaje de salvación que trae la persona de Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, debe ser atendido al pie de la letra. No nos olvidemos que Dios cumple, hermano, sus advertencias. Cumple sus advertencias. Aunque el autor y los destinatarios de la epístola de Hebreo no habían escuchado la palabra de los labios de Jesús, los que oyeron a Jesús confirmaron el mensaje de su proclamación con el testimonio de sus vidas cambiadas. Oigan, testimonio de vidas cambiadas. Después que Jesús parte al cielo, Pedro no fue el mismo Pedro. Juan no fue el mismo Juan. Andrés no fue el mismo Andrés. Hubo cambios en la vida de estos hombres y de esas mujeres que siguieron a Jesús. El Espíritu Santo dio en el corazón de ellos de una forma tal que les hizo cambiar su proceder para que caminaran en perseverancia a la palabra de Dios. También hizo milagros para que por medio de los milagros la gente en aquel tiempo pudiera ver la presencia inminente del Espíritu Santo. El propósito es exhortar a las personas que todavía no han aceptado a Cristo a ser salvas en Cristo y nada más. Es exhortarnos a nosotros que ya somos salvos en Cristo a que no sigamos poniendo tradiciones y costumbres que no tienen absolutamente nada que ver con el Evangelio, a introducir cosas que no están en el Evangelio ni tienen nada que ver con el culto y la adoración al Todopoderoso Jesús. ¿Cómo escaparemos nosotros si cambiamos nuestras creencias? ¿Cómo escaparemos nosotros si cambiamos nuestra doctrina? Y eso es lo que quiere decir. Aquí no está hablando de perder la salvación. Aquí no está diciendo de perder la salvación. La retribución por no hacer las cosas tal cual como Dios nos dice, por cambiar la doctrina, la retribución va a venir. El castigo va a venir. La disciplina va a venir. No se puede perder la salvación por pecar, hermanos. Esto equivale a decir que tus obras son las que determinan tu salvación. Entonces, hermanos, salgamos de aquí todos porque estamos perdiendo el tiempo. Vayámonos todos de aquí. Nadie se quede, ni aun el niño que está recién nacido. Salgamos fuera de aquí y olvidémonos de que existe la iglesia de Jesús. Si dado el caso perdemos la salvación por el pecado que podamos cometer. Jesucristo no es mediocre. Su obra es completa, eterna y está cargada de verdad. O la aceptas o no la aceptas. No hay términos medios. No tiene otro plan Jesús, sino uno solo. Hay otros que codician, como en aquel tiempo codiciaban la salvación para poder tener obras y realizar obras especiales. Esto es lo mismo o es peor. Creer que la salvación me hace más grande que otros. La palabra de Dios nos confirma que la salvación es por fe en Jesús. Que la palabra de Dios nos confirma que la salvación es eterna, iglesia. La palabra de Dios nos confirma que no depende de nuestras obras. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo uno somos.
¡Qué promesa! Es una roca firme esa promesa. Anótenla, hermanos, Juan capítulo 10, 27 al 29. No pierdan de vista eso, apréndanselo de memoria. Y Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Vemos entonces lo que no nos está mandando este verso. No nos está mandando o no nos está diciendo que vamos a perder la salvación. Nos está diciendo que le demos mantenimiento a una salvación tan grande, que la pulamos, que la mantengamos preciosa en nuestra vida. Es como cuando usted tiene algo de plata y lo tiene puesto en su casa y se va poniendo negro por que la plata se oscurece, y usted toma la crema, el líquido ese para limpiar, y lo vuelve a limpiar y a poner bonito. Usted quiere que todos vean eso muy lindo. Pula su vida, limpie su vida, haga que su vida brille, no porque usted lo diga, no porque usted lo hable, sino por lo que usted hace. Que la gente pueda verlo, que la gente pueda decir: estos son cristianos, discípulos de Jesús. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que no hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Tito, capítulo 3, 4 al 7. La salvación en Cristo es eterna, no depende de obras que la mantengan, hermanos. Es por fe. Las obras no le van a dar mantenimiento, es por fe. Y habiendo sido perfeccionados, dice Hebreos capítulo 5 versículo 9, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y si vamos al Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 64, 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Las obras son la evidencia de la salvación, no se producen por la salvación, no las que producen la salvación, perdón. Las obras no producen la salvación, son evidencia de la salvación. Porque somos hechura suya, dice Efesios capítulo 2, verso 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras ya están preparadas, no tenemos nosotros que más hacer nada. Haz las obras que Él te manda a hacer, no hagas otras que Él no te ha mandado a hacer, por muy buenas que parezcan, por muy buenas que se digan que son. Otro versículo que puse acá me gusta mucho, y ese versículo es uno de los favoritos de todos ustedes, que es Juan 14, 6. Algo que nos pone allí en la realidad de la salvación, que Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan capítulo 3, 17 al 18 quiero dejárselo también, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos míos, hasta ahora hemos visto que se nos exhorta a entender con suma importancia la invitación a la salvación que se nos hace por medio de Jesucristo. Y recuerden esto, escuchen claramente, escuchen, Hechos 4:12, anótenlo y escúchenlo por favor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
¿Tiene algún otro nombre de otra persona en la cual puedo ser salvo? Gandhi me salvó. ¿Qué otro líder de la historia religiosa del mundo me salvó? Mahoma me salvó. Hermanos, vayan a ver sus huesos en las tumbas. Jesucristo es el Salvador y su tumba está vacía. Él vive hoy para sellar su pacto con nosotros y decir: ustedes que han creído en mí tienen la salvación, tienen la vida eterna, reinarán conmigo. Así que, hermanos míos, no se trata de perderla, se trata de no tenerla. ¿La tienes? No la puedes perder. ¿No la tienes? No la has ganado. No se trata de perderla, se trata de que si la tienes, tienes que mantenerla y dar evidencia de esa salvación con tu vida. Con tu vida. Y quiero terminar con algo importante. Y lo importante que voy a terminar ahora, hermano, es que les voy a hacer preguntas. ¿Cuáles son los riesgos de caminar por el camino de la salvación? ¿Por qué podrían existir riesgos? ¿Qué es más útil? ¿El deslizarse en la fe o el renunciar abruptamente a la salvación por medio de la fe? ¿Qué es más peligroso? ¿Qué efectos tiene la negligencia y la pasividad? ¿Qué es la apatía? ¿Qué es el abandono? ¿Cómo afecta la apatía el caminar con Cristo? ¿Qué disciplina nos espera si descuidamos la salvación que en Cristo tenemos ya? ¿Qué castigo le esperan a los que rechazan la salvación? ¿Por qué no hay excusas para rechazar la salvación de Dios en Cristo Jesús? Si mueres hoy, si murieras ahora, si murieras esta noche, ¿a dónde irías? ¿A la presencia de Dios o al infierno? Amigos y amigas presentes hoy, lo más relevante que puedes ver o que puedes hacer hoy mismo es una profesión de fe. La mejor profesión que puedes tener tú no es la profesión que puedas sacar en la universidad. Es la profesión más grande que cualquier ser humano haya tenido. Atender el llamado de Jesús y mantener su salvación con mucho cuidado. Yo quiero invitarte a que tú medites en esto y a que pienses que en tu alrededor hay mucha gente que no tiene esta bendición. Nos ponemos de pie, por favor. Oh, Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú trajiste en tu vida, en tu presencia, en tu ser, sufriste para que tuviésemos nosotros la salvación que Dios nos prometió desde la eternidad y para la eternidad. Solo queremos pedirte hoy que nos ayudes, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo inunde nuestras vidas y llene nuestros corazones y que produzca cambios en nosotros, los que hemos aceptado tu salvación, y caminemos en un sentido diferente, no sea que deslicemos y que tengamos que sufrir la retribución de tu advertencia. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.
¿Cómo fue esta semana, iglesia? ¿Bien? Bienvenidos. Me gustaría que abrieran sus Biblias en el libro de Hebreos, la carta, la epístola, mejor dicho, la carta a los Hebreos. En el capítulo 2. Y vamos a tener estos dos puntos. Hay otros dos puntos que no se van a ver hoy, se van a ver la semana que viene, pero vamos a trabajar sobre la porción. Capítulo 2 de Hebreos. Desde el versículo 1 dice: por tanto es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confiaron o nos la confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El pasaje central de estos 4 versículos en el que vamos a hacer énfasis esta mañana es: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Versículo 1. No hay nada más importante, iglesia, que la salvación por medio de Cristo, y es necesario ocuparse de ella. Muy necesario ocuparse de la salvación. En el mensaje pasado compartí con ustedes sobre la superioridad o la supremacía de Jesucristo. Enfaticé su supremacía como el verbo de Dios, la palabra misma de Dios, hablara a los hombres directamente sin la necesidad de un profeta intermediario. Hablé con ustedes sobre la supremacía de Jesucristo como dueño de todo, como creador, como Dios hecho hombre para manifestar corporalmente a Dios, y por último su supremacía sobre cualquiera de los seres creados, sean ángeles, seres humanos, que solo Jesús no ha sido creado, no es un ser creado, y es el supremo sobre toda la creación. Él ocupa una posición especial en la Trinidad, igual al Padre, igual al Hijo, porque es igual a Él mismo, igual al Espíritu Santo. O sea, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Hijo, el Espíritu Santo es Padre. Jesús es Padre, Jesús es Hijo, los tres en uno. Un misterio, una realidad, una verdad establecida. En el capítulo 1 de Hebreos no hay mandamientos para la iglesia. No se dice que debemos hacer algo. La semana pasada no se habló de ningún mandamiento. Todo el capítulo es una declaración, una celebración de la palabra suprema de Dios al mundo. Jesucristo, el Hijo Dios. El capítulo empieza Dios habiendo hablado desde mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Ese es el mensaje principal del capítulo 1.
ocurrió algo absolutamente estupendo con la llegada del Hijo de Dios. Hoy voy a hablar de lo que Cristo, como el Supremo Salvador, nos provee. Que ahora ya no estamos bajo la ley, sino que tenemos libertad de acceso porque el velo está abierto. Es decir, por la carne de Cristo estamos bajo la gracia. Que no hay nada más importante que la salvación por medio de Cristo y es necesario ocuparse de esa salvación. Esto tomando como base la porción de Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 18 realmente, pero hoy solamente tocaremos los 4 primeros versículos. El mensaje se va a dividir en 2 partes en el día de hoy, pero consta de 4. La primera parte, una advertencia imprescindible, una advertencia imprescindible. La segunda parte es que Dios cumple sus advertencias. En la primera parte hay una advertencia imprescindible y en segundo lugar Dios cumple sus advertencias. Luego la semana que viene estaremos viendo al autor de la salvación trabajando en esto mismo y también la iglesia como tal incluida en este cuerpo, en estas ordenanzas, en esta observancia es la palabra. Entonces, en primer lugar, les pido que abran sus boletines. En primer lugar, vamos a hablar de una advertencia imprescindible. Una advertencia imprescindible. Y nos encontramos, pues, en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. En algunas versiones dice que nos deslicemos. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es? Y empiezo con preguntas. A mí me gusta hacer muchas preguntas que ustedes mismos deben responderse en muchas ocasiones. ¿Cuál es el gran problema de la humanidad? ¿Y cuál es la solución al problema? La respuesta está aquí. Contiene Hebreos 2, versículo 1, una información muy importante. Lo voy a repetir. Por tanto, es necesario, con más diligencia, que atendamos las cosas que nosotros hemos oído. No sea que nos deslicemos. La palabra oír tiene una connotación muy especial. Escuchar y oír son 2 acciones diferentes que nuestro sistema auditivo hace. Cuando yo escucho, probablemente es porque algo ha llegado a mi oído. Escuché algo. Escuché un ruido, escuché un ruido. Pero cuando yo oigo palabras. Y a veces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Estamos oyendo palabras o solamente estamos escuchando ruidos? Pero aquí también hay 2 palabras muy interesantes y que son enfáticas y que tenemos que analizarlas para comprender mejor el mensaje en Hebreos, capítulo 2. Miren, estas palabras son en primer lugar diligencia. Perisosteros es la palabra en griego, perisostero. La palabra perisostero en griego es dar absoluta atención. Cuando una persona dice voy a hacer una diligencia, es porque tiene que prestar atención a algo en lo que tiene que hacer. Es algo importante, tengo que hacer esta diligencia. Pero aquí el autor del libro está diciéndonos que la diligencia, el perisostero, tiene algo que ver más allá de lo que usted puede hacer con sus responsabilidades.
Y nos está diciendo aquí que tenemos que escuchar, que tenemos que atender de manera diligente. Diligente. Darle absoluta atención a lo que vamos a estudiar, a lo que tenemos que escuchar de la palabra. Tener sobre la palabra, tener sobre la voluntad de Dios una vigilancia abundante. Abundante. Vigilar abundantemente lo que Dios nos está diciendo. La otra palabra, aparte de diligencia, es deslicemos. Deslicemos es parareo. Literalmente, fluir deslizándose hacia un lado. Ayer estábamos en el béisbol y después de casi 32 años, yo no había ido a un estadio de béisbol cuando yo era un fanático desde los 12 años y en las temporadas no salía del béisbol. Ayer quería hacer lo que cuando muchacho hacía, brincar, pero ya yo no puedo. Pero hubo algo en el béisbol que no fue el juego y fue un monkey, un chanchito, monito, no sé cómo le dicen acá. Chango es que le dicen, ¿verdad? Ok. Y era pequeñito, el changuito pequeñito montado sobre un pastor ovejero, un perro pastor ovejero. Y persiguiendo unos cabritos que soltaron en el campo. Y el monito estaba amarrado al perro, evidentemente, estaba sujeto, porque si no se hubiese caído, pero el monito se deslizaba hacia los lados, parareo, se iba de los lados. Irse de los lados tiene que ver con perder el equilibrio. En un momento dado, el monito, el changuito, perdía el equilibrio y se iba de los lados. Hermano, y esto es lo que nos está diciendo aquí el apóstol. No sea que deslicemos, no sea que perdamos el equilibrio, no sea que nos escurramos, que nos caigamos de donde estamos. No sea que lo que nos están comunicando, como no lo estamos oyendo, solo escuchamos ruidos, nos deslicemos. Es evidente que los destinatarios de esta carta no estaban poniendo mucha atención a las palabras dichas por Jesús. Y lo demostraban porque se aferraban a su tradicionalismo, se alejaban de la verdad por seguir en sus tradiciones judías. Yo particularmente quiero sacar de este libro enseñanzas punzantes que están vinculadas a la supremacía de Jesús y a la perseverancia de los santos, a la perseverancia de su pueblo en su voluntad. Jesús es supremo, pero Él debe contar con un pueblo que persevera, que es perseverante. Los santos debemos ser perseverantes en lo que aprendamos, en lo que hagamos, en lo que iniciemos. El capítulo anterior, se presenta la naturaleza digna, recta y poderosa de Jesucristo. Entonces, iglesia, en esta oportunidad, en el segundo capítulo, el Espíritu Santo nos está conduciendo y estaba conduciendo también al pueblo en aquella oportunidad a dar una mayor atención a la palabra traída ahora, ¿por quién? Por Jesús. Debemos entender eso. En otros tiempos la palabra fue traída por profetas, pero en este tiempo es Jesús, no profetas. Los destinatarios estaban en peligro de dejar su profesión cristiana también por temor o tal vez por apatía. Tenían miedo de persecuciones, de señalamientos, o tal vez le daba un poquito de flojera. Y la advertencia era, si aceptaban la superioridad de Jesucristo, lo tenían que demostrar por la perseverancia misma de la fe. ¿Entendieron esto?
si yo conozco a Jesús, si yo soy de Jesús, si yo tengo la salvación, iglesia, yo tengo que perseverar en el camino de Jesús, que es el fruto que tengo que dar para poder demostrar que pertenezco al Rey. Los destinatarios de Hebreo estaban en peligro de dejar esta profesión. Iglesia, la salvación no es simplemente un lugar como algunas personas lo han ubicado. Estoy salvo, ahora estoy en un lugar diferente. No. La gente que piensa así, evidentemente lo que está pensando es descansar pasivamente. Ah, ya soy salvo, puedo descansar. Ahora descanso, porque sé que lo que me espera es el cielo. Es algo que no es la realidad. O a lo mejor podría ser parte de ella nada más. ¿Eres salvo? Sí, decimos. Sí, soy salvo. ¿Vas al cielo? Sí, yo voy al cielo. Pero ¿y el camino por el cual tú tienes que transitar? Estás transitando por el camino de la salvación. Es tan cierto esto de que transitas o de que no transitas. Y te voy a decir algo, la respuesta que debes dar aquí es tan cierta como las otras dos respuestas que se dieron. Si estás caminando en Cristo, si tú eres salvo y si tú vas al cielo, tú tienes que perseverar. Entonces aquí deberías decir, sí, yo persevero. Si no somos diligentes, si no somos activos, progresando en el camino de la fe, nos vamos a deslizar poco a poco, vamos a perder el equilibrio y esto nos va a hacer alejar del Hijo de Dios. Esto nos va a hacer alejar de las demandas del Hijo de Dios. Como un barco, hermanos, sí, así mismo, como un barco que por descuido de su piloto pasó de la seguridad del puerto y se va y se escurre hacia la destrucción. No obstante, Hebreos 6, capítulo 19, si quieren lo buscan ahora, está en el mismo libro, capítulo 6, versículo 19. Hebreos 6, 19 describe nuestra esperanza, y ya que hablé de un barco, nuestra esperanza la describe como un ancla, porque el ancla de nuestra esperanza son las promesas de Dios. Y las promesas de Dios no cambian, hermanos, siempre son las mismas. Él no va a cambiar sus promesas. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, versículo 15. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra detrás del velo. Y ya veremos esto más adelante cuando abracemos ya este capítulo. ¿Qué es esto del velo? De lo que hoy también hemos hablado un poco. Las exhortaciones a nosotros, hermanos, hoy aquí, las exhortaciones que dio el escritor de los Hechos en aquel tiempo son las mismas para nosotros hoy, exactamente las mismas. Así que pongamos atención al Evangelio y no a nuestras tradiciones, no a nuestras ideas, no a nuestros propios pensamientos, porque si no, nos vamos a deslizar y nos vamos a alejar de la verdad. Así es, hermanos, así es. Dios, hermano, nos está dando una advertencia. Y esta advertencia, cuando se dice imprescindible, es que esta advertencia la tenemos que tomar completamente. No debemos prescindir de ella. Está allí. Es imprescindible. Y todo este libro nos trae grandes advertencias y especialmente una gran advertencia. Pero en el día de hoy y en el día de la semana y el día domingo que viene, vamos a ver algo muy importante en relación a esto.
Ahora vamos a entrar a una parte más contundente, a una parte que es más fogosa, a una parte que ha sido muy discutida y muy trabajada con las denominaciones evangélicas. En segundo lugar, hermanos, Dios cumple sus advertencias. Dios cumple sus advertencias. Mira, hermano, el pecado siempre nos alcanza. Siempre. Y Dios va a cumplir sus advertencias hacia nuestra vida de alguna manera u otra. No vamos a escapar del dedo de Dios. No vamos a escapar de su mirada. No vamos a escapar bajo ningún criterio absolutamente de su juicio. Sea aquí o sea allá, en los cielos. Y yo creo que más acá. Los versículos 2 al 4. Vamos a leer los versículos 2 al 4 del capítulo 2. Vuelvan al capítulo 2. El capítulo 6 fue una referencia. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos las confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según sea su voluntad. Tres palabras en este pasaje. Tres palabras interesantes. Transgresión, retribución, que quiere decir castigo, y descuido. Y descuido. Tres palabras que también tenemos que analizar en este punto. Tres palabras, hermanos. La vez pasada, en el punto pasado, hablamos de dos palabras. ¿Cuáles eran? Diligencia. Seamos más diligentes, el versículo 1. ¿Y cuál es la otra? Que no nos deslicemos. Ahora vienen tres: transgresión, retribución y descuido. La palabra transgresión, parabasis en el griego, está relacionada primeramente con ir a un lado. Otra vez encontramos esto. O sea, cambiarme de un sitio, transgredir, pasar de un lado al lado donde no debo estar. Y miren, y esto de analizar en griego, lo hacemos, ¿verdad? Lo ha hecho Josué mucho, lo hago yo. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros analizamos el griego? O tal vez también el hebreo, si estamos trabajando en el Antiguo Testamento. Porque ahí está la sustancia misma de lo que quiso escribir, de lo que Dios puso en el papel por medio del escritor. Y muchas veces cuando se traduce, se pierde un poco en el sentido del idioma al cual se está traduciendo, se pierde un poco la connotación de aquella palabra. Así que esta palabra está relacionada con eso. O también al acto de sobrepasar, de brincar, de saltar algo. Es como cuando voy haciendo algo, no, vamos a dejar esto aquí, saltemos al siguiente paso. Ok, en el Evangelio, en la voluntad de Dios no podemos saltar pasos. Todos los tenemos que ir llevando. No estamos preparados nunca para saltar un paso. Los pasos están dados para que los demos. Se emplea también metafóricamente para denotar transgresión, el quebrantamiento de una ley. Cuando se quebranta una ley, la transgresión es el quebrantamiento a una ley. Eso es transgresión, quebrantar la ley, traspasar, salir por un lado, buscar un atajo. Retribución, que es la segunda palabra, mistapodizá. Son un poquito difíciles. Mistapodocía. Literalmente tiene que ver con galardón. ¿Quién quiere recibir una mistapodocía?
Amén, digan, todos quieren. Allá Armando levantó la mano. Un galardón, retribución, hermanos, es una recompensa. Ya van dos palabras que están un poquito, parecen contrarias, antagónicas, ¿verdad? Por un lado estoy separándome, pero por otro lado estoy recibiendo una recompensa. Y después viene ameleo, que quiere decir descuidar. Denota dos cosas: ser negligente, no cuidarse, y esto tiene que ver con ser negativo. Esto tiene que ser con no cuidar, con descuidar algo, por no tener deseos de hacerlo. O sea, cuando uno descuida algo porque lo descuidó, indiferentemente lo que sea, a veces se nos pierde algo, y pasando el tiempo, las mujeres que usan esos bolsos tan grandes, con muchas cosas adentro, yo creo que ellas tienen control. Las mujeres deben de tener un archivo aquí en su cabeza, una base de datos muy bien hecha para saber lo que llevan en su bolso. Yo a veces no sé lo que llevo en mi billetera, ¿ok? Ayer cuando estuve en el béisbol, pagué el estacionamiento, que fue más caro el pago del estacionamiento que la entrada al estadio. Y cuando pago el estacionamiento, cuando voy a pagar el estacionamiento, que ya estoy entrando, yo digo, uy, si yo no tengo feria. Entonces le digo a mi cuñado, ¿tú tienes $10? Me dice, sí, claro, aquí tengo. Y él tenía $20 nada más. Era lo que le quedaba en su billetera. Entonces le digo, préstame 10. No, que te voy a prestar, toma, paga. Tú pagaste las entradas, yo pago el parking. Y pagué. Ok. Estuvimos en el juego, todo eso. Yo tenía sed y no tenía cómo comprar una botella de agua. Y le digo a Jonathan, en un momento dado le digo, Jonathan, por favor, ¿me puedes traer 2 botellas de agua? Él iba a comprar agua. Y entonces yo voy a sacar el wallet, la billetera, pero digo, uy, sí es verdad que yo no tengo dinero, y me va a dar pena otra vez pedirle lo que le quedaba a mi cuñado. Y Jonathan me brindó las 2 botellas de agua. Gracias, Jonathan. Pero cuando yo llego a mi casa, hermano, qué vergüenza, yo cargaba $50 en mi cartera, 2 billetes de 20 y uno de 10, y yo no los vi. Entonces saco el billete de 10 y tuve que pelear con mi cuñado para que lo aceptara, porque yo estaba pagando todo, era mi responsabilidad. Cuando uno no sabe lo que tiene, lo descuida. Cuando uno cree que ha perdido algo, lo descuida. Hoy no encuentro esto, hoy no encuentro aquello, y lo descuida. O cuando uno deja algo en el vehículo, como un biberón de un niño debajo de un asiento, y después a los días aquel vehículo no se aguanta el mal olor, ¿ok? Es porque uno descuidó lo que estaba allí, que era de uno, que tenía uno que tener cuidado, hermano. Así sucede con la salvación, así sucede con el evangelio, así sucede con la voluntad de Dios. Podemos descuidarla, bien por negligencia o bien, hermanos míos, por desinterés. La negligencia viene por el hecho de que yo sé que tengo que cuidarlo, pero me da flojera hacerlo. Sé que tengo que limpiar la casa, pero no quiero hacerlo. Y el desinterés, hermanos, es que soy simplemente desinteresado, flojo o como sea, no quiero ver eso. Lo pongo a un lado. Ser descuidado con respecto a negligir. Cuando, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo en capítulo 4, versículo 14, no descuides el don que hay en ti. No descuides tu don. Ten un poco más de cuidado con las cosas que Dios te ha entregado. Sean físicas o sean espirituales. Mensajes particulares de Dios fueron comunicados por Él.
por medio de administradores en el pasado. Fíjense, dice, porque si el mensaje anunciado por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. O sea, aquí ahora vamos a ver cuál es el contexto de esto. Si yo descuidé, si yo transgredí, y Dios me va a dar ahora la justa retribución por haberlo hecho, claro que me lo va a dar. Y Él me dice, mira, Eduardo, yo le di a los ángeles mensajes especiales para que los llevaran. Yo hablé por medio de mis ángeles, y cuando mis ángeles me fallaron, los mandé al infierno. Los mandé al abismo, y ahí están ahora los ángeles que fallaron. Si lo mismo que quiere hacer Dios conmigo lo hizo con sus ángeles, y sus ángeles le fallaron, aún mucho más a mí me va a disciplinar. La palabra ángel se deriva de la palabra griega ángelos, la cual significa mensajero, un mensajero. ¿Ok? La palabra corresponde a malak en hebreo. También tiene el mismo significado, es un mensajero. Pero en otras ocasiones, escucha esto, iglesia, en otras ocasiones estas palabras son asignadas para referirse a seres humanos. ¿Ok? Para referirse a seres humanos, ángelos o malak. Personas ordinarias que transmiten un mensaje. No vamos a entrar en esto porque no vamos a estudiar los ángeles ahora. Pero si lo quieren lo anotan allí en sus notas. Pueden anotar Job capítulo 1 versículo 14. Era un mensaje asignado a una persona de parte de Dios para dárselo a Job. Lucas capítulo 7 versículo 24. Y Lucas capítulo 9 versículo 52. Personas, gente ordinaria, que se les ha dado un mensaje para que se lo diga a otra persona. Profetas como Isaías 42:19, como en Malaquías 3:1, profetas. Sacerdotes como en Malaquías 2:7, ahí están. Líderes de la iglesia como Apocalipsis en capítulo 1 versículo 20, líderes de la iglesia misma. Mensajes. Un mensaje de parte de Dios para una persona, un grupo, un pueblo en especial. Esos podían ser ángeles también, aunque no eran de la creación angelical específicamente hablando, eran mensajeros. Algunas veces Dios se refiere en esto en forma figurada acerca de cosas creadas por Él que vienen siendo también mensajeros. Por ejemplo, lo creado, todo lo creado. Había también en Éxodo una columna de humo, ¿verdad?, que iba dirigiendo al pueblo. Eso era un mensajero de Dios. La columna de humo que iba dirigiendo al pueblo, o la columna de fuego por la noche. También podemos ver que las pestilencias o las plagas de las cuales la Biblia habla también son mensajeros de Dios. Dios le envió mensajes a Faraón a través de las plagas. El Señor, amada iglesia, comunicó ciertos mensajes por medio de los ángeles. Números capítulo 22 y al capítulo 24. Lean la historia de Balaam. ¿Alguno ha leído la historia de Balaam alguna vez? Un profeta que Dios le manda a hacer algo, pero que él va a hacer lo contrario. En fin, no voy a contar la historia, pero es así. Léanlo. Números. Le habló un burro a Balaam. Un burro le habló a Balaam. El burro lo llevó por un camino, porque el burro vio un ángel con una espada de fuego así flameante, y el burro dijo, por ahí no me voy a meter, y lo llevó por otro camino, y él le daba al burro con su fuete, y trataba de sacar al burro del camino y llevarlo al camino donde era. Y luego cuando lo está llevando, ven otra vez al ángel allá, y el burro se va por otro lado y le sigue pegando, hasta que el burro le habla y le dice, ¿por qué me pegas tanto, amo? ¿Qué te estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Yo no tengo la culpa. Hay un ángel allí que me está señalando a dónde debo ir.
hasta que el mismo Balaam vio al ángel y se dio cuenta. Bueno, la historia es muy interesante, léanla, ocupa 3 capítulos de la Biblia en el libro de Números 22 al 24. Si la palabra de Dios, amada iglesia, fue dada por profetas, en algunos casos especiales de Dios fue dado por medio de ángeles, tales mensajes debían cumplirse con todo el celo para no recibir la retribución de Dios por causa de la transgresión. Mucho más, el mensaje de salvación que trae la persona de Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, debe ser atendido al pie de la letra. No nos olvidemos que Dios cumple, hermano, sus advertencias. Cumple sus advertencias. Aunque el autor y los destinatarios de la epístola de Hebreo no habían escuchado la palabra de los labios de Jesús, los que oyeron a Jesús confirmaron el mensaje de su proclamación con el testimonio de sus vidas cambiadas. Oigan, testimonio de vidas cambiadas. Después que Jesús parte al cielo, Pedro no fue el mismo Pedro. Juan no fue el mismo Juan. Andrés no fue el mismo Andrés. Hubo cambios en la vida de estos hombres y de esas mujeres que siguieron a Jesús. El Espíritu Santo dio en el corazón de ellos de una forma tal que les hizo cambiar su proceder para que caminaran en perseverancia a la palabra de Dios. También hizo milagros para que por medio de los milagros la gente en aquel tiempo pudiera ver la presencia inminente del Espíritu Santo. El propósito es exhortar a las personas que todavía no han aceptado a Cristo a ser salvas en Cristo y nada más. Es exhortarnos a nosotros que ya somos salvos en Cristo a que no sigamos poniendo tradiciones y costumbres que no tienen absolutamente nada que ver con el Evangelio, a introducir cosas que no están en el Evangelio ni tienen nada que ver con el culto y la adoración al todopoderoso Jesús. ¿Cómo escaparemos nosotros si cambiamos nuestras creencias? ¿Cómo escaparemos nosotros si cambiamos nuestra doctrina? Y eso es lo que quiere decir. Aquí no está hablando de perder la salvación. Aquí no está diciendo de perder la salvación. La retribución por no hacer las cosas tal cual como Dios nos dice, por cambiar la doctrina, la retribución va a venir. El castigo va a venir. La disciplina va a venir. No se puede perder la salvación por pecar, hermanos. Esto equivale a decir que tus obras son las que determinan tu salvación. Entonces, hermanos, salgamos de aquí todos porque estamos perdiendo el tiempo. Vayámonos todos de aquí. Nadie se quede, ni aun el niño que está recién nacido. Salgamos fuera de aquí y olvidémonos de que existe la iglesia de Jesús. Si dado el caso perdemos la salvación por el pecado que podamos cometer. Jesucristo no es mediocre. Su obra es completa, eterna y está cargada de verdad. O la aceptas o no la aceptas. No hay términos medios. No tiene otro plan Jesús, sino uno solo. Hay otros que codician, como en aquel tiempo codiciaban la salvación para poder tener obras y realizar obras especiales. Esto es lo mismo o es peor. Creer que la salvación me hace más grande que otros. La palabra de Dios nos confirma que la salvación es por fe en Jesús. Que la palabra de Dios nos confirma que la salvación es eterna, iglesia. La palabra de Dios nos confirma que no depende de nuestras obras. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo uno somos.
¡Qué promesa! Es una roca firme esa promesa. Anótenla, hermanos, Juan capítulo 10, 27 al 29. No pierdan de vista eso, apréndanselo de memoria. Y Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Vemos entonces lo que no nos está mandando este verso. No nos está mandando o no nos está diciendo que vamos a perder la salvación. Nos está diciendo que le demos mantenimiento a una salvación tan grande, que la pulamos, que la mantengamos preciosa en nuestra vida. Es como cuando usted tiene algo de plata y lo tiene puesto en su casa y se va poniendo negro por que la plata se oscurece, y usted toma la crema, el líquido ese para limpiar, y lo vuelve a limpiar y a poner bonito. Usted quiere que todos vean eso muy lindo. Pula su vida, limpie su vida, haga que su vida brille, no porque usted lo diga, no porque usted lo hable, sino por lo que usted hace. Que la gente pueda verlo, que la gente pueda decir: estos son cristianos, discípulos de Jesús. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que no hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Tito, capítulo 3, 4 al 7. La salvación en Cristo es eterna, no depende de obras que la mantengan, hermanos. Es por fe. Las obras no le van a dar mantenimiento, es por fe. Y habiendo sido perfeccionados, dice Hebreos capítulo 5 versículo 9, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y si vamos al Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 64, 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Las obras son la evidencia de la salvación, no se producen por la salvación, no las que producen la salvación, perdón. Las obras no producen la salvación, son evidencia de la salvación. Porque somos hechura suya, dice Efesios capítulo 2, verso 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras ya están preparadas, no tenemos nosotros que más hacer nada. Haz las obras que Él te manda a hacer, no hagas otras que Él no te ha mandado a hacer, por muy buenas que parezcan, por muy buenas que se digan que son. Otro versículo que puse acá me gusta mucho, y ese versículo es uno de los favoritos de todos ustedes, que es Juan 14, 6. Algo que nos pone allí en la realidad de la salvación, que Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan capítulo 3, 17 al 18 quiero dejárselo también, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos míos, hasta ahora hemos visto que se nos exhorta a entender con suma importancia la invitación a la salvación que se nos hace por medio de Jesucristo. Y recuerden esto, escuchen claramente, escuchen, Hechos 4:12, anótenlo y escúchenlo por favor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
¿Tiene algún otro nombre de otra persona en la cual puedo ser salvo? Gandhi me salvó. ¿Qué otro líder de la historia religiosa del mundo me salvó? Mahoma me salvó. Hermanos, vayan a ver sus huesos en las tumbas. Jesucristo es el Salvador y su tumba está vacía. Él vive hoy para sellar su pacto con nosotros y decir: ustedes que han creído en mí tienen la salvación, tienen la vida eterna, reinarán conmigo. Así que, hermanos míos, no se trata de perderla, se trata de no tenerla. ¿La tienes? No la puedes perder. ¿No la tienes? No la has ganado. No se trata de perderla, se trata de que si la tienes, tienes que mantenerla y dar evidencia de esa salvación con tu vida. Con tu vida. Y quiero terminar con algo importante. Y lo importante que voy a terminar ahora, hermano, es que les voy a hacer preguntas. ¿Cuáles son los riesgos de caminar por el camino de la salvación? ¿Por qué podrían existir riesgos? ¿Qué es más útil? ¿El deslizarse en la fe o el renunciar abruptamente a la salvación por medio de la fe? ¿Qué es más peligroso? ¿Qué efectos tiene la negligencia y la pasividad? ¿Qué es la apatía? ¿Qué es el abandono? ¿Cómo afecta la apatía el caminar con Cristo? ¿Qué disciplina nos espera si descuidamos la salvación que en Cristo tenemos ya? ¿Qué castigo le espera a los que rechazan la salvación? ¿Por qué no hay excusas para rechazar la salvación de Dios en Cristo Jesús? Si mueres hoy, si murieras ahora, si murieras esta noche, ¿a dónde irías? ¿A la presencia de Dios o al infierno? Amigos y amigas presentes hoy, lo más relevante que puedes ver o que puedes hacer hoy mismo es una profesión de fe. La mejor profesión que puedes tener tú no es la profesión que puedas sacar en la universidad. Es la profesión más grande que cualquier ser humano haya tenido. Atender el llamado de Jesús y mantener su salvación con mucho cuidado. Yo quiero invitarte a que tú medites en esto y a que pienses que en tu alrededor hay mucha gente que no tiene esta bendición. Nos ponemos de pie, por favor. Oh Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú trajiste en tu vida, en tu presencia, en tu ser, sufriste para que tuviésemos nosotros la salvación que Dios nos prometió desde la eternidad y para la eternidad. Solo queremos pedirte hoy que nos ayudes, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo inunde nuestras vidas y llene nuestros corazones y que produzca cambios en nosotros, los que hemos aceptado tu salvación, y caminemos en un sentido diferente, no sea que deslicemos y que tengamos que sufrir la retribución de tu advertencia. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.